¿Cómo estás, María Amparo? Bienvenida, feliz año. Muy bien, muy contenta de estar, hace mucho que no te veo. Bueno, pues venga. ¿Por dónde empezamos? Corral, Chihuahua, estrangulamientos, presiones, probable, es decir, manejos sucios del PRI, la salida de Javier Lozano, el escándalo de Anaya, en fin, ya comenzó el año a hervir. Ya comenzó a hervir. Creo que nuestra obligación es poner las cosas en perspectiva, claro, y tratar de darle elementos a nuestros radioescuchas para que juzguen qué es lo que está pasando. Creo que no hay que escatimarle a Javier Corral como gobernador de Chihuahua la lucha que está dando en contra de la corrupción. La corrupción de Duarte la venimos escuchando, de César Duarte, no confundamos con Javidú, la venimos escuchando desde su cuarto año de gobierno, cuando adquirió, tú te acordarás, aquella caja de ahorro que gracias al tráfico de influencias la convierte en un banco, gracias además, a Luis Videgaray. Ahí sí no te lo podría yo decir. Porque es lo que se ha rumorado, bueno, sin comprobar, claro, como siempre. Claro, ¿no? Dado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sí, depende, bueno, podrías decir, ¿no? Pero vaya, se consiguió que eso se transformara en banco, y no solamente se transformó en banco, sino que se demuestra en su momento, y no pasa nada, simplemente la unidad... Más que banco, una lavandería, ¿no? Bueno. A ver, se depositan, Pepe, ahí los recursos del Estado, de su propia administración, en su propio banco. Entonces, venía con un historial de corrupción. Yo soy de las que pienso, me hago cargo de que estamos en el año electoral y que el desvío de recursos hacia las elecciones hay que vigilarlo, hay que denunciarlo y hay que castigarlo. Pero independientemente de dónde hayan ido a dar esos 246 millones de pesos de los que se habla, que se desviaron hacia campañas para las elecciones del 2016, ahí hay un delito de corrupción. El estado del PRI estaba por perder. Pero ahí hay un delito de corrupción independientemente del destino de esos recursos. Sí, se desviaron recursos del erario público y ese es un acto de corrupción, y hace bien en revelarlo Javier Corral. E insisto, creo que no se le puede escatimar en lo que ha hecho. Ha logrado, bueno, pues vincular a proceso a 14 funcionarios, no lo había hecho ninguno. Todos llegaron con la promesa de encarcelar a los responsables de la administración anterior. Javier Corral no va a poder hacer buena la propuesta de meter a la cárcel a Duarte, si así fuera el caso, simplemente porque si no tiene la ayuda de la PGR, no se va a extraditar. Y eso no es una función de un gobernador, nada más. El gobierno federal puede pedir una extradición. En fin, entonces está persiguiendo, y lo está haciendo a través de la auditoría local, el equivalente a la Auditoría Superior de la Federación, la de Chihuahua, a través de su Procuraduría, a través de su Secretaría de la Función Pública, y creo que hay que aplaudir este esfuerzo que está haciendo Corral. Segundo, los famosos recursos. Hay la Fiscalía, no es Procuraduría, es Fiscalía. Ya es Fiscalía. Pero yo te pregunto, no sé, por lo que has leído y visto, en fin, en tu perspectiva, ¿qué tan independiente es la Fiscalía de Chihuahua respecto al gobierno de Chihuahua? Mira, Pepe, lo he dicho muchas veces en este espacio, a mí la independencia, el llamar independiente, en Estados Unidos no es independiente el fiscal, ¿sí? Bueno, ha llegado al punto en que el fiscal era el hermano del presidente, con John F. Kennedy, el fiscal era Robert Kennedy. Y sin embargo, nadie duda de la autonomía y de la eficacia de el General Attorney de allá, que es el fiscal general. Entonces, nombrado o no nombrado, está haciendo su tarea el fiscal, y eso merece, creo, nuestro reconocimiento. Ahora, una cosa son los delitos cometidos por Duarte y su administración, que creo firmemente, y aplaudo a Corral que los esté persiguiendo. Ahora, vámonos a lo que nos compete ahorita, que es la denuncia que hace el gobernador Corral de que se le retuvieron los 700 millones de pesos. ¿Qué son esos 700 millones de pesos? La Secretaría de Hacienda, a final del año, siempre, hace muchos años, y te voy a dar las cifras, firma convenios con los estados, ¿sí? A través de no sé si estoy diciendo exacto el nombre del instrumento, pero creo que sí, saneamiento financiero, que es para ayudarles a cerrar el año fiscal. Pagar aguinaldos, sueldos, etcétera. Sueldos atrasados, etcétera, ¿sí? Bueno,
En el año 2014 Chihuahua recibió 1,000 millones, en el año 2015 recibió 1,183 millones, en el año 2016 recibió 700 y el día 16 de diciembre se firmó un convenio entre Hacienda y el gobierno de Corral que recibirían 700 millones. No llegaron. Este dinero se da igual con diferentes montos a los estados de acuerdo a la situación financiera que estén pasando. Y no se le están dando habiendo firmado el convenio. Ya escuchamos a José Antonio González Anaya diciendo que si están controvirtiendo el instrumento, pues entonces, si no es válido el instrumento, ¿cómo les van a dar a través de eso? Yo creo que el problema es más allá. En efecto, ese dinero no se le entregó y sí se le entregó al resto de los gobernadores. Ahí hay algo... Ayer nos decía extraño. Miguel Desmacher, sí, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, que efectivamente no se entregó ese dinero porque la situación financiera no lo permitió, pero que eso está contemplado en el punto número 1 del convenio al que te haces, de saneamiento, al que haces referencia, con ese y con otros estados. Sí. Dice que en este caso, en este fin de año turbulento en lo financiero, no se entregó a Chihuahua esos 700 millones, efectivamente, pero tampoco a otros estados. No especificó a cuáles, y no hemos escuchado alguna voz que se eleve para reclamar lo mismo que está reclamando Chihuahua. Pero sí, efectivamente no se entregó ese dinero, y es lo que está reclamando este hombre, argumentando, ya desde el punto de vista político-mediático, él es hábil para manejarse en los medios, argumentando que esto es un estrangulamiento al pueblo de Chihuahua en represalia, porque Chihuahua está investigando la corrupción cometida por priistas. Por eso quiero separar las dos cosas. Habla hoy incluso Corral de que está explorando la posibilidad de presentar una controversia constitucional, va a presentar otro con otros instrumentos, como por ejemplo el amparo, por la vía del amparo y no de la controversia constitucional, y decir, como no me dan estos recursos, me están impidiendo, ¿sí?, que yo cumpla con mis facultades y con mis obligaciones, como por ejemplo serían en seguridad, porque no tengo el dinero. Por ahí va la controversia constitucional o el amparo, si así se lo recomiendan sus abogados. El hecho claro es que sí es muy extraño que se haya firmado el convenio, 700 millones, y repentinamente el 4 de enero se le diga que no. Hoy escuchamos a González Anaya, el secretario de Hacienda, decir que es porque están ellos controvirtiendo el instrumento, el convenio, esta idea de que se les pueda dar recursos por saneamiento financiero. Es una práctica, unos usos y costumbres. Realmente, si queremos ir en contra de la corrupción, Pepe, lo que tendríamos que estar yendo en contra es la posibilidad que tiene Hacienda para hacer ampliaciones y dar recursos extraordinarios a los estados que no están previstos en el presupuesto de egresos de la Federación, porque en efecto la posibilidad de firmar estos convenios discrecionales, ¿sí?, convierten a la Secretaría de Hacienda en una secretaría con un gran poder para premiar y para castigar, o simplemente, si no lo queremos poner en esos términos, para otorgar o no otorgar beneficios fiscales o financieros a las entidades. Entonces, de entrada, lo que tendremos que estar controvirtiendo, Pepe, cuando te va bien y cuando te va mal. Ahorita le está yendo mal a Corral. Uno sí se podría preguntar si estaría controvirtiendo en caso de que sí le hubieran entregado los 700 millones. Yo digo sí. Tendríamos que controvertir la posibilidad de Hacienda de entregar discrecionalmente esos y muchos otros recursos a través de 1000 artimañas que tiene Hacienda. Para mí, ese es el punto nodal para la corrupción. Ahora, dicho esto, ¿sí?, no se puede negar que Corral está persiguiendo la corrupción que hubo en la administración de César Duarte, y que lo está haciendo bien, que está mostrando varias cosas. Uno, que cuando hay voluntad política se pueden hacer las cosas en contra de la corrupción, ¿sí? Como la tuvo también el gobierno federal al extraditar tampoco le escatimo al gobierno federal. El gobierno federal extraditó a Duarte y extraditó a Borge, ¿sí?
Entonces, no le escatimemos a Javier Corral, que está haciendo bien las cosas su fiscalía, que está persiguiendo la corrupción. No solamente está denunciando esto de los 700 millones, sino está denunciando desvíos de recursos de la administración anterior, y habría que apoyarlo, y merece el acompañamiento de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, porque llega un momento en que los estados topan con pared y no pueden seguir persiguiendo si no hay coadyuvancia de la Procuraduría, porque estamos hablando de delitos federales, donde la Fiscalía no puede, como no puede perseguir delitos electorales, ¿no? Bueno, entonces, pongamos las cosas en su dimensión. Uno, en este país hay una corrupción sistémica, y esa corrupción sistémica pasa por la discrecionalidad en el uso del presupuesto. Eso no es nuevo y no tenía que venir a decirlo Corral, ¿sí? Eso lo sabemos, lo hemos comentado aquí, sí, tú y yo, 1000 veces. Entonces, ahí tenemos un problema del tamaño del mundo. Ahora se materializa en estas pesquisas que está haciendo Corral, y se materializan en un año electoral, en efecto, ¿sí? Pero estamos viendo los efectos de que los gobernadores, por conveniencia, nunca antes hayan ido en contra de la discrecionalidad financiera que tiene la Secretaría de Hacienda. Lo que estamos viendo es un choque frontal, brutal, entre el gobierno de un estado, en este caso Chihuahua, y la Federación. En un tema que es tan relevante, a tal grado que el propio presidente de la República ayer, en el momento que cortó la rosca de Reyes con los reporteros que cubren la fuente, tuvo que contestar varias cosas importantes, lo de los cambios en gobernación, etcétera, a lo cual no dijo mayor cosa, que no había nada en su mesa en ese momento de renuncias de nadie. Bueno, estas las habrá desde esta tarde. Y por otro lado, el tema de Chihuahua, y en donde dice: yo lo que estoy viendo en el mensaje que está enviando Corral esta mañana, refiriéndose a ayer, es un asunto de carácter político. De hecho, lo reflejan algunos periódicos. Estaba viendo los encabezados de esta mañana. Peña, acto partidista, denuncia a Corral, le dan 2,000 millones de pesos de más, y Corral acusa que lo quieren estrangular, dice el periódico La Razón. El periódico Reforma, más o menos equilibrado, dice: acusa venganza por indagar al PRI, refiriéndose a Corral. Asegura Corral que Hacienda le frenó la entrega de 700 millones. Corral acusa, Peña Nieto responde. En Excelsior. En Universal, Peña y Corral chocan por los recursos de Chihuahua. En fin, por mencionar algunos, ¿no? Ahora, este es un caso concreto. Yo te pregunto, desde mi punto de vista hay lecciones que aprender en todo el caso Corral, no en este en específico. Uno, se puede ir en contra de la corrupción, creo que lo está demostrando el gobierno de Chihuahua. Segundo, la corrupción opera a través de redes. Tercero, hay colusión entre la Federación y los estados para hacer, como lo mostramos en la estafa maestra, sí, y como lo hemos mostrado en muchos otros casos, ahí hay colusión en donde hay dependencias federales y hay universidades, hay gobiernos de los estados, etcétera. 3, el mecanismo preferido para hacer fraudes electorales son la desviación de recursos. Todo eso se está mostrando en las investigaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, y hay que poner palomita, creo que yo, a eso. Hay que felicitarnos porque haya gobernadores que estén luchando contra la corrupción. Vámonos a la otra, que los gobernadores, todos incluido Corral, que vayan en contra de la discrecionalidad cuando les conviene, cuando son afectados y cuando son beneficiados. Porque lo que no oímos nunca es a los gobernadores decir: oigan, a mí no me estén dando, ¿sí?, recursos discrecionales, porque los recursos discrecionales siempre acaban pagándose, se cobran, ¿sí? Entonces tenemos un gran problema, y yo lo que celebro de este caso es que se está abriendo una ventana de oportunidad para que hagamos modificaciones a la ley de responsabilidad hacendaria en términos de cómo se reparten los recursos en este país, Pepe. Gracias, doctora Casar. Gracias por tu análisis y gracias por tu juicio, tu análisis juicioso, como siempre.